Bienvenido, gracias por continuar con nosotros. Estamos listos aquí en Hechos AM para conversar con don Gino Battaglio. Don Gino Battaglio es expresidente del Banco Central de Reserva y un economista de nuestro país. Queremos hablar sobre, bueno, cómo está viendo desde su óptica, su punto de vista, la situación económica de El Salvador. Hay dos posiciones, obviamente. Cuando usted le pregunta al gobierno en turno, dice que la situación económica del país es buena, que es saludable, a pesar de que se reconoce de alguna manera que pues en el tema del endeudamiento internacional, pues ha venido en aumento, ¿no? Lógicamente, y lo justifica obviamente en la inversión de programas sociales, entre otras cosas, el gobierno. Pero cuando usted le pregunta a otras posiciones, dicen que es todo lo contrario, que la situación económica del país es bastante grave. Don Gino, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Buenos días, Romeo, buenos días tenerle aquí en los estudios. Amigos televidentes, es un gusto acompañarlos y atender pues lo que ustedes Don Gino, requieren. ¿en qué administración fue usted presidente del Banco Central de Reserva? Vea, yo estuve en el Banco Central 7 años. Empecé en el año 92 en la administración del presidente Cristiani y luego continué como vicepresidente en la administración del doctor Calderón Sol y con la renuncia de Bobby Orellana quedé como presidente durante un año. Bueno, don Gino, desde su punto de vista, desde sus números, su análisis, ¿cómo ha venido el comportamiento de la economía de nuestro país? Pues bueno, si analizamos a nivel del crecimiento del Producto Interno Bruto, veníamos de los años 2006, 2007 con un promedio de crecimiento alrededor del 4,5%, o incluso creo que hubo un año que se fue alrededor del 6%. Y luego, pues en el año 2008 se entra en una recesión a nivel mundial. Y eso obviamente pues afecta a todos los países que dependemos sobre todo de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y entonces comienza a decaer. Es así como en el año 2009 prácticamente hubo un decrecimiento del producto cercano al 3%, y esto medio se logra recuperar un poco en el año 2010 con un crecimiento del 1,4%, contra un 1% que había establecido la meta del gobierno en el plan quinquenal que inició. Luego en el 2011 se propuso una meta del 2,5% y alcanzamos llegar a un 2%. 2012 se esperaba un 3% de crecimiento y nuevamente cae el crecimiento económico a 1,3%. Y para el 2013, pues las expectativas rondan el 1,5%, aunque la meta establecida en el plan quinquenal es del 4%. O sea que, pero CEPAL dice que va a ser el 2% más o menos, ¿no? Ojalá lo lográramos, ¿verdad? Pero la situación mundial todavía sigue complicada y hay que tomar ciertas medidas que aceleren este proceso de crecimiento, porque esto nos lleva pues a otro problema que encontramos, que es el problema de lo que usted mencionaba, que es el endeudamiento externo, que a los niveles que actualmente tenemos son tremendamente altos. Para que tengamos una idea, en los prácticamente 20 años del Partido Arena en el gobierno, se heredó en el 2009 una deuda de alrededor de 10,000 millones de dólares. Y en estos 3 años o 4 años que llevamos de gobierno, solo en este gobierno, prácticamente ha subido alrededor de 4 o 5,000 millones. Es decir, en un periodo se ha elaborado lo que no se hizo ni aún en los 2 primeros periodos del gobierno de Arena. Entonces, esto lo que nos lleva es a que una situación complicada, endeudamiento público alto, no es tanto la capacidad de endeudamiento que pueda tener un gobierno, sino la capacidad de pagar esa deuda, ¿no? Y con crecimiento del 1,5% o 2%, muy difícilmente se va. Eso lo saben los organismos internacionales, ¿no? Obviamente. Como cualquier otro banco, o sea, no es tanto la capacidad de endeudamiento, sino más bien la capacidad que tenga usted individualmente de pagarle al banco lo que le debe. Y el banco no le va a otorgar crédito si usted no tiene capacidad, supongo. Exactamente. Eso es lo mismo que la economía familiar, ¿no? Uno tiene un ingreso y si gasta más de lo que le ingresa, pues de alguna manera tiene que recurrir al endeudamiento. Y si no se corrigen las bases fundamentales, que es el gasto corriente y también los esfuerzos en incrementar los ingresos, endeudarse no tiene sentido. Es decir, lo que estamos haciendo es endeudando las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar algún tipo de mecanismo
que le dé un poco de paro a este nivel de endeudamiento, porque se está endeudando para lograr salir con los programas sociales, y eso es programas de asistencialismo que si bien es cierto es necesario ciertos programas sociales bien focalizados, se está yendo mucho dinero en ese sentido, y también debería gasto, recortárseles en gasto de alguna manera. No recortárseles, yo creo que estos programas sociales, tanto como el vaso de leche, etcétera, estos son programas que vienen de hace 15 años, ¿verdad? Se le ha dado un nuevo giro en este gobierno, y la realidad es de que la gente lo que necesita es producir, lo que necesita es no estar pendiente de lo que le van a dar, sino que necesitan trabajar. Ahorita vemos, por ejemplo, que básicamente la burocracia del Estado ha crecido en cerca de 25 o 30 mil personas nuevas en el gobierno, y eso implica que de cada dólar que se está recibiendo de ingresos, el 65% se está yendo para el pago de remuneraciones, no necesariamente para el gasto social. Entonces, como que vemos que hay una seria situación de cómo manejar el gasto corriente, ¿verdad? Ahora, don Gino, ¿toman en cuenta ustedes cuando hacen este análisis sobre la creciente demanda social que tiene el país? Somos más salvadoreños, ¿no? Ahora, probablemente porque la cuota en los hospitales, solo para poner un ejemplo, se quitó, se eliminó, probablemente hoy más gente va a los hospitales y demanda más servicios. Y si llega más gente a los hospitales, pues necesita contratar más médicos. Si quiere ampliar, por ejemplo, la cobertura de salud, necesita también contratar más personal. Si quiere tener más seguridad, probablemente, y tener más policías por habitante, necesita contratar más policías. Digo, ¿se toman en cuenta estas consideraciones cuando se hace esta crítica? La crítica específica de aquello de, mire, ha crecido la burocracia en este gobierno. Bueno, lo que pasa es de que los resultados que vemos no se ve que se está llevando a cabo el proceso en una forma adecuada. No tengo yo que decirlo, lo hemos visto, pues, la escasez de medicinas en los hospitales, la escasez de camas en los hospitales, diferentes programas en el tema de seguridad, por ejemplo, pues estamos viendo que las extorsiones, los robos, los asesinatos continúan, pues, y entonces como o es mal invertido el dinero o no se está llevando a cabo en la forma más adecuada, ¿verdad? ¿Qué propondrían ustedes? Usted específicamente como expresidente del Banco Central de Reserva, porque ya me hablaba de algunas cosas, ¿no? El gasto corriente, que es importante revisarlo, y también decía tomar algunas medidas fiscales. De hecho, los organismos financieros internacionales no tienen mayor reparo a la hora de decir, mire, hay que revisar el tema de la carga tributaria, porque El Salvador continúa siendo uno de los países donde hay menos carga tributaria o que tiene menos carga tributaria. Dicen claramente que hay que revisar el tema de los subsidios, focalizar mejor los subsidios. Digo, pero como usted, como expresidente del Banco Central de Reserva, ¿cuáles son las ideas que cree usted que se deben desarrollar para el crecimiento económico del país? Obviamente el tema de la generación de empleo, pero ¿cómo se hace? Es decir, primero identificando cuáles son los motores de la economía, ¿verdad? Es decir, qué es lo que más inmediato puede comenzar a producirle al país. Y en eso vemos que el tema de las exportaciones es un tema importantísimo, porque son de los flujos que ingresan al país. Y para ello hay que identificar cuáles son los motores del crecimiento. Tenemos el sector agropecuario, es un sector importante para el crecimiento. El sector de la construcción es otro sector importante. Nosotros vemos, por ejemplo, economías como la de Panamá, que en este momento está creciendo alrededor del 7%. Y no solamente es por los servicios del Canal de Panamá, sino que hay una diversidad de servicios que tiene... Y que generan y producen ingresos suficientes como para poder llevar a esos niveles de crecimiento, ¿verdad? Entonces, lo principal es identificar cuáles son esos sectores que son motores de crecimiento de la economía, y luego revisar las políticas que actualmente se están implementando en cada uno de ellos. Decía el ministro de Economía de El Salvador, Armando Flores, don Gino decía que el total de las exportaciones entre junio del año 2012 y abril del año 2013 ascendió a 4.911 millones de dólares, lo que según, en sus palabras, no lo que según el funcionario, es el dato más alto de las exportaciones de la historia de El Salvador. Es decir que consigna el ministro de Economía que las exportaciones han crecido
a 4.911 millones. Según el Ministerio de Economía, el rubro que más creció en el último año de gestión ha sido precisamente la maquila, dice el ministro, cuyas exportaciones sumaron 1.054.6 millones de dólares. Vea, yo tengo un pequeño análisis del tema de las exportaciones entre los meses de junio a mayo de cada año, y realmente si lo medimos en términos de dinero, las exportaciones en el 2008 fueron alrededor de 4.350 millones de dólares y se espera, o para más bien ya para mayo de este año 2013 son de 5.431 millones. ¿Va a crecer? Es decir, ha crecido un porcentaje alrededor de un 25% en términos de dinero. Pero si nosotros lo vemos en términos de kilogramos, es decir, porque si lo medimos en términos de dinero depende mucho de los precios de los productos de exportación. Entonces, si los productos suben, obviamente va a haber mayor cantidad de dinero, pero en lo que es a nivel de volumen, prácticamente no hay variación desde el año 2008 a la fecha. Se mantienen los mismos niveles de exportaciones. Y eso lo pueden comprobar con Coexport y con las empresas exportadoras, ¿no? Es decir, sí ha habido un incremento en términos de dólares, pero en términos de volúmenes de exportación prácticamente se ha estancado. Ok, ese sería un tema importante, digo, incrementar las exportaciones, como usted bien lo dice. ¿Qué otros factores podrían determinar el crecimiento económico? Por ejemplo, algunos funcionarios de gobierno dicen, mire, estamos claros que hay que poner a caminar, ¿no?, el puerto de la Unión o el puerto de Cutuco, hay que volver a modernizar el aeropuerto internacional de Comalapa. Se le apuesta mucho al tema de los compactos, uno que ya se ejecutó y este segundo compacto que viene. Digo, ¿esos son, cree usted, motores importantes para el desarrollo económico o hay otros de los cuales debemos hablar en este momento? Esos son motores importantes, pero yo creo que más allá de eso, lo primordial es generar un clima adecuado, un clima propicio para las inversiones. Es decir, que haya inversión privada, tanto nacional como extranjera, que son los motores que generan el empleo. Es decir, el gobierno tiene una capacidad muy limitada y ya vemos que en la medida que se va llenando de burocracia, después cuesta mucho, es una carga muy pesada mantenerla. Entonces, lo que se requiere es que exista confianza, que haya un clima adecuado a la inversión y yo siento que han sucedido muchas cosas en estos últimos 4 años. Yo, por cierto, en el periodo del expresidente Saca estuve como presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones y me tocó vivir la construcción del puerto desde que empezaron a botar la montaña para tirar toda esa piedra para las bases del muelle. Y yo lo que veo es de que teníamos una visión de largo plazo en la zona, para el desarrollo de la zona del Golfo de Fonseca, entre los 3 países, con Honduras y con Nicaragua. Se empezó a hacer la magna obra de construcción del puerto y lastimosamente no se pudo concretar en los 2 o 3 años que estuvo ya una vez construido el puerto en manos del expresidente Saca, y menos ahora, pues 4 años que hemos también perdido, lo que le ha dado la oportunidad a otros países de la región a hacer sus inversiones fuertes. Yo tuve la oportunidad de visitar el puerto Manzanillo en Panamá, en la zona del Atlántico, y eso fue hace como 8 años más o menos. Y desde ese tiempo ya ahí se estaba peleando por descargar, si no me equivoco, son 42 o 45 contenedores por hora, que solo lo tienen los niveles de puertos importantes en el mundo, como el de Singapur, el de Hong Kong. Y ya Panamá estaba alrededor de 38 o 39 contenedores por hora. Y nosotros aquí, pues lastimosamente no arrancamos, ahí está la infraestructura, nos cuesta un montón de plata en intereses, en mantenimiento. Había una ley de concesiones, no había una ley de concesiones todavía, ¿no?, para otorgar no había, es decir, para concesionar el puerto. Yo le digo una cosa, la misma ley propia de Corsaín le faculta a hacer asociaciones público-privadas. No necesariamente se necesitaba una ley. Corsaín perfectamente hubiera podido, siempre en comunicación con CEPA, obviamente, poder haber abierto ese puerto y concesionado en su momento. Habían muchísimos interesados en operar el puerto. Presenta una infraestructura regional espectacular para el país. Sin embargo, toda esta tardanza en dar la concesión
ha permitido que Costa Rica, Puerto Moín, Puerto Limón, en Nicaragua se están extendiendo puertos, o sea que nos pone cada quien buscando sus canales, ¿verdad? Secos o sus canales para transportar el producto, ¿no? Gino, el sector agrícola de nuestro país y la construcción, aparentemente digo, juzgando por algunos números y declaraciones, han tenido un repunte en nuestro país también. Cuando uno se pone a pensar de dónde venimos, por dónde hemos transitado, le deja una serie de dudas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo las apuestas que se han hecho anteriormente, o que por lo menos se quedaron en eso porque al final no se concretizaron, apuestas de cómo encender los motores de desarrollo de la economía del país. Se habló de un centro logístico, que el país podría ser un centro logístico, al final no lo fue. Se habló de un país donde las maquilas podrían ser el motor de desarrollo, tampoco terminó siéndolo. Y entonces uno dice, bueno, después de esas experiencias que se han gravitado en administraciones anteriores, pues ¿qué le queda a este país? Impulsar, por ejemplo, el sector agrícola, le queda crear un clima de inversiones, como usted está diciendo, adecuado para atraer inversión extranjera y la privada. Eso tiene que ver con el acomodamiento de varias leyes que entiendo que se ha venido dando en la Asamblea Legislativa, leyes que incentivan de alguna manera, digo, el desarrollo o la inversión privada. Pero, a ver, más allá de esas cosas, del puerto, que es importante el aeropuerto, ¿cómo crear ese clima que usted está diciendo? ¿Cómo crear ese ambiente que según ustedes no lo tiene este país y que hay que hacerlo para crear confianza en los inversionistas? Bueno, primeramente eso, generar la confianza del inversionista. ¿Pero cómo se crea esa confianza? Con reglas claras del juego, ¿verdad? Es decir, aquí hemos visto diferentes pleitos que han habido entre el gobierno y empresas privadas de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, también ese tema de que en la ley de asocio público-privado se sostenga de que cualquier arbitraje se va a tener que hacer localmente. Eso ahuyenta la inversión en vez de atraerla. Entonces lo que hay que hacer es poner reglas claras en cuanto a la política de inversiones del país para que genere la confianza suficiente y vengan a invertir. Pero nadie va a venir a invertir cantidades fuertes de dinero si a la hora de un pleito nos vamos a tener que, por la ley, someter exclusivamente a tribunales locales del país, ¿verdad? Eso no se da en ningún lado del mundo. Todo el mundo tiene la opción de irse a los tribunales internacionales donde debe dilucidarse pues, los conflictos que puedan haber. Entonces, crear reglas claras del juego, sostenerlas, ¿verdad? Y que se mantengan, no cambiar a la mitad del partido. Un gobierno lo que es un árbitro entre un partido de fútbol, ¿no? Lo que debe hacer es simplemente tener las reglas claras y pitar cuando debe de pitar y no salirse de ahí, porque si no se comienza a generar desconfianza y las inversiones no vienen. Yo estoy viendo aquí los crecimientos económicos reales de diferentes países de América Latina y empezando, como le mencionaba, Panamá con un crecimiento del 7.6%, Ecuador con un crecimiento del 4%. Y menciono esto porque son países que tenemos el mismo sistema cambiario, ¿no? Es decir, el sistema dolarizado. Y las expectativas para el 2013 para El Salvador, con suerte, pues llegamos a 1.3%. Yo no estoy seguro que va a haber, ¿qué va a haber de nuevo de aquí a diciembre que va a hacer mejorar pues, el crecimiento económico? Y en promedio, 2009-2013, nosotros hemos crecido 1.6%. Entonces, ya con el promedio. Entonces, somos el último país en América Latina en crecimiento económico ahorita. ¿Cifras de dónde? Estas son cifras del Fondo Monetario Internacional del 12 de octubre de 2002. Entonces, no hay que hablar tanto, hay que actuar, hacer las cosas bien, dejar que jueguen los jugadores privados en el asunto y que el gobierno intervenga nada más. Ahora, ¿este gobierno no los ha dejado jugar? Pues obviamente siento que las críticas que hace el señor presidente, pues en contra. Pero una cosa es la crítica, otra cosa es la actitud, digamos. Bueno, yo puedo criticar, pero más allá de eso, podría tomarlo como una actitud de defenderme. Me defiendo porque también la empresa privada, digamos, de alguna manera, o algún sector de la empresa privada,
critica mi administración y yo tengo que defenderme, ¿no? Otra cosa es actuar. No sé hasta dónde este gobierno ha actuado contra la empresa privada. Digo, ha hecho cosas contra la empresa privada, no he visto expropiar empresas, no he visto cerrar empresas. Digo, hasta dónde estamos nada más en una situación de crítica y contracrítica, pero en un escenario donde las reglas han sido las mismas para todos, ¿no? Sí, lo que vemos es que el empleo no crece. Y el empleo, la única forma de crecer es generando empresas que generen trabajo. Y vemos que si bien es cierto, ha habido un promedio de unos 20,000 empleos por año que se ha dado en estos últimos 4 años, las necesidades del país necesitan absorber entre 45 y 50 que son mil. más o menos 80,000 empleos, ¿verdad? En estos 4 años, sí. Más o menos, alrededor de 20,000 por año. Pero la demanda de trabajo son de 45 a 50,000 empleos por año. Entonces, no vemos, yo no sé si el gobierno tiene o no las condiciones adecuadas para que los inversionistas vengan, pero las inversiones privadas han caído, ¿verdad? Se han estancado. ¿Se han ido empresas? Algunas empresas se han ido, otras están viniendo, pero muy poco. Lo que sí denunció el gobierno es que algunos sectores o algunos empresarios del país, en vez de invertir aquí, se han ido a otro país, ¿no? A invertir. Sí. Y dice, bueno, podría eso contabilizarse como una caída de inversión privada, que en vez de invertir aquí en El Salvador, empresarios salvadoreños se han ido a invertir a otros países de Centroamérica incluso, incluyendo países como Nicaragua, donde pues obviamente sabemos el gobierno que está de turno. Digo, eso podría ser la caída que refleja, no sé si hay una caída más allá de los empresarios salvadoreños mismos que se han ido a invertir a otro país. La inversión total como porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2007 fue de 16.3%, ¿verdad? De los cuales 14 puntos eran de la inversión privada y 2.2% de la inversión pública. Eso fue en el año 2007. La inversión privada desde el 2007, que era el 14%, ahorita ha bajado al 11.7% al 2012. Es decir, que ha bajado 3 puntos del producto. Entonces, eso indica de que la inversión no está creciendo, por el contrario, está bajando, ¿verdad? Y la inversión pública se mantiene pues entre 2.2 y 2.6%, más o menos durante todo este periodo, ¿verdad? Ok, don Gino, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablamos sobre esto que incluso los organismos financieros internacionales lo dicen, ¿no? Hay que revisar la carga tributaria de algunos países donde no es acorde, digamos, a la media que tienen muchos países latinoamericanos. Y yo no sé si el próximo gobierno, sea quien sea, va a estar dispuesto a hacer esto. Si va a estar dispuesto, por ejemplo, al tema de la austeridad, que dicen, la austeridad digo en el gasto corriente, ¿no? Que dicen ustedes que es importante revisarla también. Antes de ir a la pausa, saludamos a don René Doradea. Don René se encuentra en un comedor del centro de San Salvador. Siempre hacemos esto, don René, saludar a nuestros amigos televidentes. Hace unos días estuvimos conversando también con otras personas que son fieles televidentes de Canal 12 y bueno, queremos reconocerles además a usted por ser uno de nuestros fieles televidentes. Buenos días, don René. Buenos días, Romeo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Usted cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo ve la programación de Canal 12? ¿Por qué es televidente? ¿Usted es fiel televidente de Canal 12? Bueno, buenos días. Sí, la realidad es que me encanta la programación de Canal 12, los noticieros y en la mañana sobre todo, Romeo. Qué bueno. ¿Desde cuándo, don René, usted ve Canal 12, la programación de Canal 12? Ya no sé, Romeo, ya unos 30 años. De estar viendo la programación. Correcto. De acuerdo. ¿Y está usted ubicado en este momento en el centro de...? En el centro de San Salvador, cerca de la Alameda Juan Pablo II, centro de gobierno. Es un lugar, don René, donde usted frecuentemente va y ahí sintonizan también Canal 12, ¿no? Sí, correcto. Aquí siempre estamos sintonizando Canal 12 por la mañana, Romeo. Muy bien. Don René, muchas gracias. Un abrazo para usted. A ver cómo está viendo la situación. Veo que hay mucha gente ahí en el comedor en este momento. Sí, es bien concurrido este lugar. Ajá. Estamos hablando de economía, fíjense, precisamente con el expresidente del Banco Central de Reserva, don Gino Betaglio. ¿Usted cómo ve la situación económica, don René, del país? Romeo. La verdad es de que en estos días
la situación económica de todos los salvadoreños está muy difícil, pues no alcanza el dinero. Bueno, muchas gracias, don René, por haber estado con nosotros. Dentro de poco tiempo nosotros vamos a entregar, don René, un certificado de fidelidad a nuestros amigos televidentes. Cada lugar que visitemos nosotros, cada sitio donde vayamos y están sintonizando Canal 12, vamos a entregarles un certificado que lo pueden poner perfectamente en su negocio, reconociendo la fidelidad de nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, don René. Muchas gracias, Romeo. Un abrazo. Buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve. Conversando esta mañana con don Gino Betaglio, expresidente del Banco Central de Reserva y economista de nuestro país, y le preguntamos, Gino, bueno, ¿quién se echa el trompo a la uña, por decirlo en buen salvadoreño, no? Sí, porque la verdad que muchas veces los gobiernos en turno se cuidan de no implementar medidas fiscales que obviamente les vaya a restar votos al partido que les llevó al gobierno o al partido que está en el gobierno de turno. Sin duda que hay que revisar el tema de la situación fiscal del país, sin duda que es un tema transversal, es un eje transversal que determina muchas cosas en nuestro país. Por ejemplo, si no se tiene la plata necesaria para los programas sociales que se están impulsando, yo no sé si un próximo gobierno distinto a este cambiaría esos programas sociales, pero digo, si no se tiene esa plata, esos programas sociales van a ser insostenibles. Hay que buscarlos porque de alguna manera esto ayuda a los niños y niñas que están yendo a las escuelas en este momento. O el tema de la pensión universal, por ejemplo, no tantos programas de esos que se están desarrollando ahora. Digo, es casi obligatorio hablar de impuestos, de medidas fiscales, de elusión y evasión fiscal. Bueno, primero que debe haber un gobierno que sea verdaderamente responsable. Es decir, es bien fácil caer en el populismo y ofrecer lo que no se puede cumplir al final, ¿no? Y la realidad del país es bien matemática. Es decir, si los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos corrientes, obviamente se tiene que recurrir al endeudamiento. Y por ejemplo, nosotros veníamos acostumbrados en el año 2006, 2007 a tener déficits fiscales por el orden de 1.5 o 2%. A lo sumo creo que era el 2.8 que llegó en el 2008. Pero ya ahorita ya estamos viendo de que el 2009 el déficit fiscal fue del 5.5%. Entonces apretaron los organismos internacionales en ese momento y se redujo a 4.4, 4%, 3.5 para el 2002. Pero esperamos para este año nuevamente cifras arriba del 4%. Socaron los organismos financieros internacionales. Obviamente. ¿En qué sentido? ¿Qué dijeron? ¿Qué Bueno, se hizo para reducir el déficit? Bueno, que condicionaron sus créditos a que se tomaran ciertas medidas de austeridad, pues. Eso fue al principio de la entrada en el gobierno del 2009. Porque 2010, porque 2009 fue el déficit más alto que hemos experimentado en los últimos 50 años, pues, ¿verdad? Es algo tremendamente fuerte. Entonces, ante una situación fiscal de esta naturaleza, un gobierno responsable lo que debe hacer es focalizar específicamente bien esos subsidios, o pero que sean subsidios que realmente lleguen. Por ejemplo, el tema del gas, por ejemplo, se está basando en las facturas de alumbrado público, cuando la verdadera gente que necesita el subsidio no tiene ni tan siquiera para pagar la luz, pues no tienen luz eléctrica. Entonces, es decir, hay varias cosas que analizar y ver en cuanto a no ofrecer aquello que simplemente pueda llevar a adquirir o a ganar votos. Yo creo que esto va más allá, tiene que haber un compromiso de largo plazo de sostener las finanzas del Estado en una forma sana, que permita un clima de estabilidad y que permita traer la inversión extranjera para que pueda crecer. Ahora, y la inversión Gino, en el local. tema de los subsidios, este gobierno ha focalizado de alguna manera los subsidios, ¿no? No estoy diciendo que el mecanismo sea el más adecuado, porque probablemente haya un poco de burocracia o no haya sido el mecanismo más feliz. Pero según datos nuevamente del gobierno de este país, se ha ahorrado 118 millones de dólares en el tema del subsidio entre el año 2011 al 2012. No tenemos las cifras más recientes, pero dice 118 millones de dólares. Significa que esto ha venido
no quizás de la mejor manera, pero va en la ruta correcta, si es que se ha logrado un ahorro de 118 millones de dólares. Subsidio que antes se le entregaba a personas que probablemente no lo necesitaban, ¿verdad? Pero que igual se les entregaba y no se podía ahorrar esta cantidad de plata. Bueno, es decir, hay que ver lo que decía nuestro amigo en la televisión, ¿verdad? Que el dinero no ajusta, dice, ¿verdad? Que no. ¿Qué es lo que sucede? Si por ejemplo, anteriormente se estaba subsidiando a las empresas de venta de comida rápida, por ejemplo, llámese Pollo Campero, llámese McDonald's, llámese lo que sea, y se les quita el subsidio, ¿qué es lo que pasa? Pues, al final, el que paga la factura es el usuario final que va a comprar, ¿no? Con un incremento de precio. Los índices de inflación nuestros ya acumulados en los 4 años andan alrededor de más del 8%. Entonces hay que mantener el subsidio a estas grandes empresas. Bueno, yo diría de que no necesariamente, sino que lo que se necesita es que verdaderamente la gente que lo necesite lo reciba, ¿verdad? Pero aquí, como le digo, en el caso específico de que se está haciendo con el gas, la parte de facturarlo a través de la factura de la luz, la gente más pobre de los pobres del país no tiene luz. O sea, no le llega el subsidio. ¿Verdad? Eso por un lado, y no necesariamente el gasto corriente se está focalizado nada más en el tema social. Vemos que hay, como le digo, un incremento en la burocracia tremendamente fuerte, que hace que de los ingresos corrientes, en el 2012 un 65% de los ingresos corrientes iba para el pago de planillas. ¿Verdad? Entonces eso es extremadamente alto, 65-70%. No sé, analizar si hay despilfarro o si que en los diferentes órganos del Estado, recortar, ¿verdad? O sea, recortar gastos. Uno se pregunta dónde. ¿Verdad? Hay que ver dónde, ¿verdad? ¿Dónde se podría recortar gastos, digamos? Digo, porque se le puede llamar de esa manera, ¿no? Pero cada cartera tiene cada necesidad, por ejemplo, educación, salud, seguridad pública, son carteras que al contrario lo que requieren es de más inversión, entiendo yo, y hay que hacerla eficiente, ciertamente, ¿no? El gasto en esta cartera, pero cuando uno revisa de qué esquina va a alar la cobija, usted sabe que si la ala de la esquina superior derecha, la de abajo se queda desprotegida, digo, esa es la situación que tiene el país, ¿ya? Ahora, esto de la burocracia que le digo, vaya, si se está haciendo con el fin de combatir los diferentes aspectos que se están manejando, llámese en términos de seguridad y todo, está bien, pero el tema es de que nos encontramos con un sistema de la Policía Nacional Civil que incluso ni tienen para comprar las llantas, ni pagan los alquileres. Entonces, ¿dónde está ese dinero, pues? Es decir, ¿dónde están los beneficios que se pueden obtener a través de incrementar ese nivel de burocracia? Yo creo que lo que tenemos que hacer acá en el país es ser más eficientes en el manejo de los fondos, en todas las carteras del Estado. Más eficientes, más creativos, más innovadores, con una visión de largo plazo. Le pongo un ejemplo. En la institución que yo estuve de presidente en el último gobierno de Arena, con el expresidente Saca, planificamos una serie de cosas para hacer el puerto, que no es el puerto de la Unión, sino el puerto Cutuco, que está pegado a la Unión, que tiene importantes clientes como Tropigas, ahí desembocan, meten el gas a través del puerto de Corsaín, hasta el Grupo Calvo, que maneja también importantes niveles de pesca, ¿verdad? De inversiones. Están los aboneros también, que traen abonos para la zona oriental del país, por ahí entra. Bueno, por decirle algo, entonces nos trazamos el objetivo de hacer crecer ese puerto. ¿Qué resulta? Yo entrego Corsaín al primer presidente que llega, pues, ¿verdad? Y en menos de 4 años han pasado 4 presidentes por Corsaín. Entonces, ¿qué planes de trabajo pueden haber? ¿Qué seguimiento se le puede dar si cada cabeza es un mundo? Cada presidente quiere llegar a hacer lo que él desea hacer, ¿no? Y en menos de 3 años y medio han pasado 4 presidentes en Corsaín. Igual ha sucedido en otras carteras del Estado. Yo creo que la capacidad de la gente que va a estar al frente de las diferentes carteras tiene que ser gente
experimentada, gente que sepa, que conozca los temas, y de esa manera también ser conscientes en el manejo de los ¿Cree fondos usted que el públicos. próximo gobierno obligadamente tiene que revisar los impuestos e impulsar una reforma fiscal? Yo creo que se habla tanto del famoso pacto fiscal, ¿verdad? Pero sí hay elementos importantes que considerar. En lo personal creo que el tema de la evasión y de la elusión es bastante fuerte en el país. Se habla cerca del 20% de los ingresos pues, que se generan pueden no estar siendo ingresados por esos. Entonces, buscar los mecanismos de también tratar de levantar un poco el coeficiente de tributación, ¿verdad? Que creo que hoy por hoy debemos andar alrededor de un 14, 15%, por ahí más o menos. Para tener una referencia, Chile anda en el 27%, ¿verdad? O sea que todavía hay mucha tela que llevar ahí. Pero ¿cómo se levanta? No puede ser de un solo, ¿verdad? No puede ser de un solo. Tiene que haber diferentes medidas en un tiempo determinado, ¿verdad? Dijéramos en un plan de 5 o 10 años para poderlo... Pero digo, casi es obligación ese tema, ¿no? Es un de tema revisar de cómo análisis, sí. subir la tributación en el país. Eso y bajar los gastos. Y la pregunta es, ¿quién se echa el trompo a la uña, verdad? O sea, decíamos... Bueno, se lo va a echar el gobierno que sea un gobierno responsable, es que ¿verdad? debería, digo, aunque suene duro, pero debería el próximo gobierno tomar una decisión de ese tipo, pero también que haya una retribución hacia las personas que tributamos, ¿verdad? En mejor sistema de salud, educación, etcétera. Debería. Pero usted dice, y tiene toda la razón, don Gino, viene un año preelectoral. Es decir, vamos al 2014 a elecciones y en el 2015 vamos nuevamente a elecciones. Y los gobiernos se cuidan realmente de esas situaciones, es decir, de no golpear el bolsillo de quienes los llevan al poder, de los votantes mismos. Entonces, no veo muy cerca eso realmente, de que se tome ese tipo de medidas. Bueno, yo creo que bien planificado se puede hacer, ¿verdad? Es decir, obviamente tiene impactos y el mundo político en el país yo creo que es uno de los temas que debería de ser revisado porque estamos en elecciones cada 3 años prácticamente, claro. ¿Verdad? 3 de diputados, después 5 de presidente y así vamos. Otros países han hecho una sola y cada 6 años, pues, o sea, no en ningún momento se está trastocando la democracia, ni mucho menos, pero vivir en un clima de político de esa naturaleza le perjudica tremendamente al país. Yo recuerdo que para las elecciones del año, creo que fue 98, que para cuando estaba dejando Armando Calderón Sol y entraba Paco Flores, yo estaba en el Banco Central y de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que se nos estaban fugando cerca de $300 millones mensuales, solo por temor de quién iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, obviamente hubo que tomar medidas drásticas, duras, ¿verdad?, de recortar. En ese tiempo existía la política monetaria, era bien fácil levantar el encaje legal y ahí se quedaba el dinero, ya no lo podían sacar, ¿verdad? Lo cual tiene sus repercusiones obviamente, pues en tasas de interés, en desconfianza, en una serie de cuestiones, ¿no? Pero sí hay que tomar responsabilidad, no ser tan populistas, ¿verdad?, en querer ofrecer lo que no se va a poder cumplir, porque al final después se pagan los platos rotos, ¿verdad? Porque se ofrece tanto y después no se cumple. ¿Usted cree que estos programas de verdad son de ese corte? ¿Los programas sociales que se están impulsando ahora? ¿De tipo populista? Yo siento que en algunos casos sí, son demasiado populistas. En el tema de los uniformes, por ejemplo, ¿verdad? Los uniformes es un tema que si fuese bien administrado, bien organizado, pues nuestros niños, nuestros jóvenes en todos los cantones, en todos lados, deberían de tener sus uniformes listos para que en febrero o marzo ya los tengan para poder ir. Los están recibiendo a finales del año, casi que ni les quedan cuando se los dan. Entonces, es ser, lo que le decía, más eficiente en la administración de los recursos. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Don Gino, vamos a regresar para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer algunas de sus opiniones. Preguntábamos específicamente qué es lo que pensaban de la situación económica con respecto a tu invitado. Romeo Carlos Morales dice, muy mala. El país está muy mal económicamente, los salvadoreños hoy estamos pagando los errores anteriores, muy mala, y los salarios muy bajos, asegura Alex Siliesar. Carlos Rosa, mientras el comercio de todo El Salvador no le gusta tener ganancias, sea del 10 o el 20%, todos vamos a estar mal. Acá, solo en este país, las cosas, si no es el 80 o el 100% de ganancia acá, no pueden ver ningún tipo de ganancia. Aquí preguntan, Moisés Eugenio, para unos pocos, ¿cuáles son los beneficios? Pregunta. También acá Power dice, bueno, mal y bien todo depende de hasta dónde quieras llegar por tu educación. Efraín Velázquez, en pocas palabras y diplomáticamente, basura, es la opinión. Aquí también hay unas preguntas, Romeo, por ejemplo, dice, ¿cuándo en los últimos 40 años en este país ha gozado de una economía sana, creciente, y que un presidente de la República haya salido al término de su mandato pobre? Pregunta Carlos Martínez. También Ron Martínez, en Estados Unidos se gana y se gastan dólares, aquí solo se gastan, pero seguimos ganando en colones. Con eso podemos decir que está malísima. Teo Colocho pregunta, ¿cómo vio, pregunta al invitado, cómo vio y cómo ve hoy la dolarización y la creación de la AFP en nuestro país? Y Giovanni Cativo, la última, dice, igual que hace 10 años, pero por primera vez con expectativas de un verdadero crecimiento. Regreso contigo, Romeo. Gracias, Roxana. Le damos la palabra a don Gino Betaglio para que pueda contestar esas interrogantes a ustedes. Bueno, hay varios tipos de interrogantes, ¿verdad? Pero voy quizás a comenzar por la última, el tema de la dolarización y el tema de las AFPs. Mucho se ha argumentado por detractores del tema de la dolarización, de que ese es un mecanismo que obstaculiza el crecimiento económico y que encareció, del país. además, dicen algunos. Y que encareció. Yo quisiera recordarle al amigo televidente que realmente la dolarización es uno de los diferentes factores económicos que tienen que ver en la economía de un país, como es el tipo de cambio. Lo que sucede es que la dolarización per sí, el tipo de cambio por sí solo, no es garantía de nada. Es decir, si no va de acuerdo con una serie de medidas adicionales que son importantes para que se desarrolle una sana armonía y crecimiento en la economía. Llamo lo siguiente, por ejemplo, se necesitaba también dentro del proyecto de dolarización tener un sistema financiero sólido, competitivo, eficiente, y actualmente lo vemos pues que prácticamente son organismos internacionales, son bancos, es una banca internacional la que está en este momento. Se requiere de una supervisión financiera adecuada. Anteriormente existían 3 superintendencias, actualmente solo se ha concentrado pues ya en una y son superintendentes adjuntos, tanto de valores como de pensiones, como de seguros y bancos, y eso creo que se ha logrado. Uno de los televidentes mencionó el tema de las ganancias de 100%, 80%, etcétera. Ese es uno de los elementos que creo que todavía tenemos como tarea mejorar. Y es el tema de la competitividad del sector empresarial. Yo creo que sí tiene razón el amigo que llamó diciendo de que con utilidades del 40, 50% difícilmente vamos a poder ser competitivos. Tampoco podemos pretender llegar a márgenes del 2, 3% como lo hacen otros países por los volúmenes que mueven, pero sí creo que hay mucho que caminar también en ese aspecto a nivel de la competitividad y hay que trabajarlo. De hecho, hay diferentes programas financiados por la AID, por la PNUD, que están enfocados hacia eso en este momento. Entonces, más bien, la dolarización lo que hace es dar una certeza de inversión a largo plazo del inversionista, porque elimina totalmente cualquier elemento de devaluación. Y una devaluación es la forma más rápida de empobrecer a un pueblo, devaluando. Entonces, al eliminar eso, es un elemento importantísimo tanto para el inversionista que tiene la seguridad de que cada dólar que mete al país va a sacar $1, como para la economía en general.
Además de que tenemos Aunque hay países que han venido de la dolarización, ¿no? Han revertido la dolarización. Hasta que yo sepa, no conozco ninguno, porque aún Ecuador, que lo empezó antes que nosotros, todavía lo sostiene. Panamá, obviamente, pues el balboa solo es una moneda, pues prácticamente circula, pero en moneda, pero todas las operaciones son en dólares, ¿verdad? Y eso facilita las transacciones comerciales también, ¿verdad? Es decir, a mi juicio, lo que tenemos que hacer es avanzar en aquellos temas que están pendientes para que se logre el objetivo completo de tener un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Ahora, las AFPs, y ese es un tema bien interesante, porque cuando yo recuerdo en el Banco Central, cuando estábamos haciendo la ley de fondos de pensiones, y el seguro social, que manejaba ambos, la seguridad y las pensiones, prácticamente ya tenía no más de 5 años de vida al ritmo que llevaba. Es decir, si no se hacía la reforma que se hizo del sistema de pensiones, hubiera quebrado prácticamente el seguro social. ¿Por qué? Porque los dineros de las pensiones, de alguna manera, aunque tenían que estar aislados, servían para financiar los proyectos y programas de salud. Entonces, esto estaba socavando los fondos de pensiones. Actualmente es una deuda altísima, ¿verdad? Los fondos de pensiones, que si no hubiese sido creado a través de las asociaciones de fondos de pensiones, de las AFPs, esa cantidad que se habla de 10.000, 11.000 millones de dólares, anduviera por el orden de 20.000. Porque el sistema lo que hace es reprograma individualmente, ya se acaba el reparto generalizado, ¿verdad? Y para cada quien va a su cuenta de ahorro. Y es más, en otros países han servido como fuertes inversiones fuente de dinero para inversiones de infraestructura de los mismos países, ¿verdad? O sea que, para mí que... ¿Y aquí no ha sido posible eso? ¿Que yo creo los fondos de pensiones sirvan para eso? ¿Para desarrollar proyectos? Poco a poco, en la medida de que las AFP van invirtiendo en títulos en los cuales los recursos obtenidos sirven para la inversión, sí lo están haciendo. Don Gino, solo para ir terminando, entonces usted cree que el tema de verdad de la dolarización fue, no quiero decir un mal necesario, ¿no? Pero fue una buena decisión que se tomó en su momento. Para mí que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado este país, ¿verdad? Porque eso le da certeza a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Y aquella impresión, aquella sensación que tiene mucha gente de que de verdad la dolarización encareció la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, ¿no es cierta? Es decir, la vida se iba a encarecer de cualquier manera, hubiera o no hubiera dolarización, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que significa no tener la dolarización? Significa tener en el Banco Central un departamento de programación monetaria que está evaluando la liquidez del sistema financiero constantemente, que maneja a su propio arbitrio cómo recorta o inyecta o recorta liquidez al mercado, y lo único que sirve es en alguna medida para crear inflación, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado es para poder emitir dinero cuando no lo hay. Entonces quiere decir de que los demás países centroamericanos que tienen digamos, política monetaria no deberían de tenerla. A mi juicio, Centroamérica debería tener una sola moneda. Hay otros países, por ejemplo, que tienen que no están dolarizados y han crecido más que El Salvador. Sí, obviamente, y eso porque los motores del crecimiento no dependen de la dolarización. Por eso lo aíslo. La dolarización es el tipo de cambio. Y no se vendió eso en su momento como un motor de crecimiento. La per se dolarización como tal, digo, iba a ser un motor de crecimiento y de atracción de inversión internacional. De hecho, así se vendió, incluso cuando se hizo un roadshow a nivel internacional de cómo estaba la economía del país, porque esto se viene esto no sale del 2001. La dolarización se empezó a trabajar en el año 94, ¿verdad? Y ya estábamos prácticamente listos para sacarla en esa época. En el 94. En el 94, cuando se descalabran los mercados mexicanos y el argentino, famosos efectos tango y el efecto tequila.
Entonces el Fondo Monetario nos dijo, miren, esperemos a ver cómo se desenvuelve la situación, ¿verdad? Cómo salen estos países adelante de ese asunto para que volvamos a pensar en este tema. Porque requeríamos de un crédito del Fondo Monetario Internacional para cubrir la base monetaria que en ese momento andaba por el orden, el préstamo iba a ser por el orden de 300 y pico millones de dólares, 400 millones de dólares, para cubrir la base generalizada del circulante, ¿no? Inicialmente se iba a poner en el 94 y se termina en el 2001. En el 2001 la dolarización. Exactamente. Ajá. ¿Cómo salieron estos países? La última pregunta, don Gino. ¿Cómo salieron estos países del tema de la dolarización? Yo sé que Argentina no se dolarizó, pero tuvo paridad monetaria en su momento, ¿no? Eso es... Y salió de alguna manera complicado con esta situación Argentina. Es el peor de los mundos, ¿verdad? Cuando usted crea un mercado paralelo, llámese colones, dólares o bimonetarismo, lo que hace es generar especulación. Y no funciona. Al final, a la larga, terminan volviendo a la moneda local, ¿verdad? O es de un solo o no lo es, ¿verdad? Pero ese manejo es increíble. Yo fui a Venezuela, por ejemplo, y para poder pagar en el hotel tuve que mandar a cambiar a un mercado negro en el hotel porque no me recibían los dólares. Bueno, tiene su propia moneda, ¿verdad? Pues sí. Bueno, Gino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted sobre este tema que es un tema bastante complicado realmente, ¿no? Bueno. Incluso para entender este tema es bastante difícil para muchos de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y gracias a los amigos televidentes por su espacio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Sistema FEBECASE, todos para uno y uno para todos. Presentó.